Bienvenido Ramiro Marra, youtuber financista. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, primer tema que vamos a tocar, los microcréditos, ¿no? Que fue uno de los anuncios. ¿Tenemos placas? Y me lo explicás vos. Ahí va. Digo, a ver. Bueno, en primer lugar, este es un rumor que está corriendo, digamos, en base a lo que fue contando Daniel Arroyo. Y lo que están haciendo es darle microcréditos a los más necesitados, a la gente, digamos, de más clase baja, que hoy está muy endeudada a tasas muy altas. Hoy la tasa de endeudamiento de la gente es entre el 10 y el 25% mensual. El microcrédito para pagar mensual. deudas sería, ¿no? Exactamente. O sea, vos tenés, si vos debés 10.000 pesos No solo hoy, para deuda, sino para comprar maquinaria. Ya, bueno, También. es para fomentar también, pero Capital de en trabajo, primer lugar, digamos. en primer lugar va a terminar pegando a la gente que tiene deudas. Hoy, si vos debés 10.000 pesos, Sí. estás pagando entre 1.000 y 2.500 pesos por mes de intereses. Sí, Carísimo, hay que decir que carísimo. en este momento de crisis hay muchos vivos que se aprovecharon, usureros y sobre todo los barrios y los están matando a las personas Con los intereses. Bueno, y entonces va como- también dirigido ahí. Es como un salvavidas para los más Sí. necesitados que ya están endeudados. O sea que Exactamente. estamos en -10, vamos a poner, sí. Pamela, importante la tasa que están Sí, dando, y ¿no? la tasa es baja. Baja, bajísima. Bajísima. Las tasas serán de 2 a 3% anual, Anual. y abarcarían el 40% de la población. Es un Va a ser montón. una tasa que va a estar por abajo de la inflación Hoy del se año que está- viene. hoy se ¿Eso está- es viable? Porque es un Es anuncio viable. buenísimo. Todas estas medidas que vamos a ver hoy Sí. son todas medidas de corto plazo, que son necesarias, Claro. pero no son Urgentes. viables dentro de 6 meses, no es lo que nos No va a se sacar puede. de la crisis. Solamente va a poder ayudar a la gente que hoy le está costando demasiado. ¿Pero cuánto llegar a fin están de mes. pagando hoy de tasa aproximadamente? Y hoy de tasa estás pagando de 100% hasta 200%. Una Si lo locura. sacás, claro, si lo sacás en una financiera del barrio, te pueden Te llegar a matan. cobrar, o sea, un 25% Sí. mensual. Pero hablemos de esta posibilidad, que es un buen anuncio positivo. En la placa anterior decía accede hasta un 40% de la población. ¿De qué manera? ¿Cómo te presentás? ¿Cómo lo pedís? ¿De qué manera Todavía accedes todavía a no eso? están los detalles de cómo va a ser el proceso. Y en el momento que esté, ¿de qué manera En el la gente momento se seguramente la característica que va a tener es que no va a ser a través de los bancos. Siempre Bien. este tipo de crédito se fomenta a través del mercado financiero regulado y esta vez lo van a hacer a partir Ahí de... está. Serán por fuera del sistema bancario, con fondos públicos y sin participación del ANSES. La pregunta es cómo se va a terminar financiando eso, Claro. que es la gran pregunta que tenemos de todas las medidas que vamos a ver claro, hoy. porque Son el to- anuncio es buenísimo, pero después cómo se sostiene o Exacto. cómo se financia. Exacto, ¿Cómo? ese va a ser el problema que va a haber de acá a 6 meses. Ah. En el corto plazo hay margen, porque vos, como tenés una economía que está en recesión, está en caída, no se va a trasladar inmediatamente a inflación. Pero en 6 meses, si vos seguís con este tipo de medidas, lo que generás es inflación. Y la porque plata- todo el mundo va a ir a buscar estos créditos que están por debajo de la ¿Y inflación. la plata dónde la sacan? ¿Emiten? En un primer lugar van a emitir, con todos los riesgos que conlleva Sí. emitir en el contexto esta Bueno, pero es de urgente. Argentina. Eso Pero- es una sí. medida urgente. Esto es una medida urgente, Sí, señor. pero después tienen que salir a buscar de otras herramientas. Vamos a la próxima, a los jubilados, que también es urgente, por supuesto. ¿Podemos poner la otra placa, por favor? Medicamentos para jubilados. La gratuidad de medicamentos para los jubilados y retrotraer los precios de medicamentos a octubre y congelarlos por 3 meses, otra de las medidas. Digo, esto es buenísimo. Es muy bueno para los jubilados, Pero- es muy peligroso para las cuentas fiscales, para los números del Estado. En primer lugar, la palabra gratuidad hay que tratarla con cuidado porque de algún lado hay que pagarlo. Claro. O sea, si se empiezan a decir, no, todo es gratis, Sí. después vamos a tener costos ¿Y que no cuando- van a pegar a todos los argentinos, incluidos los jubilados que reciban esos medicamentos. Sí, y cuando Alberto en su discurso le habló a los que más tienen, y les Sí. dijo, a ver, les hablo a los que más tienen, hay gente que realmente necesita y mucho, van a tener que poner un poquito más la espalda, que me parece bien. Y a la gente del campo cree que le habló al campo, ¿no? Totalmente. ¿A quién le hablaron? Se llama la ley de solidaridad, le pusieron hasta ahora. No se saben los detalles, pero sí que seguramente van a ir por el tema de las retenciones del campo, que tantos problemas trajeron en el pasado, porque con el tema de la devaluación, todo, hay Recordá margen que para darle un poco Eso de... abrió la grieta del 2008, ¿no? Exactamente. Sí, y yo eso- te diría por el lado de los bienes, porque él no dijo a los que más ganan, uno podría pensar en impuesto a las ganancias, dijo a los que más tienen. Y se está viendo mucho qué va a pasar con bienes personales y con también la parte que uno hereda. Sí, bienes personales nunca fue un impuesto que pudo recaudar mucho. Ahora vos tenés la parte de que hubo del blanqueo que hubo en el 2016. Entonces capaz podés agarrar Claro. un poco más de ahí, pero tampoco es un Igual el impuesto que blanqueo, pueda recaudar tanto. el blanqueo era raro. Si es blanqueo, poné una medida de que tengas que invertir en tu país, no que blanquees y Te lo pueda llevar. Bueno, puede era todo haber- raro. Bueno, perdón, Es la más, gente que el blanqueó, otro la punto- gente que blanqueó hasta determinados montos no pagaba, pero después de determinados montos sí pagó. Sí, el tema es que no había incentivos para traer la plata argentina, como decía Pamela. Ese era el problema. O sea, pagabas, pero la podías dejar afuera. Claro. Bien. Bien.
En los 4 años de Cambiemos, los remedios tuvieron una suba promedio del 360%. Esto también afectó y que hoy tengan que tomar esta medida, digo, para los que menos Totalmente, o tienen. sea, todo esto es consecuencia de falta de confianza que se traslada en la moneda. Entonces todo eso se traslada a precios. Sí, falta o sea, de cuando uno confianza. ve que aumentó el 360%, no es que aumentó el medicamento. Lo que pasó es que bajó el valor del peso. La gente no quiere Y peso, también se lo lo saca aumentaron encima. por las dudas. Claro, o sea, y ese es el problema que tenemos en el contexto que estamos hoy, que todos lo hacemos por las dudas. Sí. Todos estamos y porque preocupados por las dudas, todos los podían, comerciantes. Y porque No había podían, control. porque no hay ningún control también. Claro. Porque cuando vos hablas de medicamentos en un país que lamentablemente dio un paso atrás con la ley de genéricos, donde a vos te prescriben el nombre comercial de un medicamento y tenés que comprar ese y no puedes comprar otro, y el laboratorio te puede cobrar lo que quiere, bueno, fíjate sos un cliente cautivo. Fíjate, Carmela, las subas promedio que se dieron durante el gobierno anterior de los remedios, ¿no? Abrimos una encuesta, ¿les parece? ¿Tenemos la encuesta de la tarde? Vamos, ponemos la encuesta. ¿Crees que el gobierno logrará mantener y o cumplir con esas medidas económicas? Son 2 opciones, muy fáciles, si creo en ellos o no, son solo promesas económicas. Ahora, Muy fíjate bien. el PAME cómo ha cambiado, ¿no? Con estos últimos tiempos, que antes un gobierno que asumía tenía como un margen mucho más largo. Ahora se habla de un margen, digamos, Sí, de que verano- marzo, un abril, 90 días, 90 días. 2 Lo que meses. pasa es que esta transición se empezó a sentir desde las PASO, no desde Sí. las elecciones. Sí. Llevamos un montón de Ahora, tiempo Ramiro, de vos hablabas transición. recién de la moneda, algo clave. ¿Alguna vez la Argentina tuvo una moneda fuerte? No, tendríamos que ir a la década del 90, pero tampoco era nuestra moneda. Estábamos con un sistema de convertibilidad. el 1 a 1, o sea, claro. pero después la Argentina no, la Argentina desconfía de ¿Y su ese no moneda. es el histórico problema de la Argentina? Totalmente, pero hay que ver desde dónde parte. Y muchas veces parte de que es mal manejado. O sea, ayer, por ejemplo, veíamos que el nuevo ministro de Economía decía, no, el cepo va a continuar porque no, mirá, esa es una responsabilidad del Banco Central, le falta autonomía. Fíjense lo que es, un nuevo ministro de Economía ya está hablando de las medidas que tiene que tomar el Banco Central. O sea, Claro. en países desarrollados, el Banco Central va por un lado y la política fiscal va por otra. Entonces vos no tenés los intereses políticos cruzados. Acá se cruzan los intereses, entonces los políticos que dicen, emití plata, así yo puedo dar medicamentos gratis. Que en este caso está bien, pero hay que considerar que esto es solamente para el corto plazo. Sí, No hay sí. que quedarse contentos con esto y pensar que esto es un modelo económico. Claro. Esto solamente Igual son salvavidas. Nos hace, digo, me parece que el argentino ahora se involucra muchísimo, porque es nuestra plata, no es la de los políticos que la manejan. Pero en su momento, cuando festejábamos el endeudamiento con el Fondo Monetario, digo, había que pagarlo. Claro. Y festejábamos que vuelvan a confiar. No importa, Bueno, te estabas sí. endeudando. Vamos con la otra de las medidas. Estamos hablando de Kicillof. Axel Kicillof deja sin efecto la suba de tarifas de electricidad establecida para enero 2020, después de decir que le dejaron una provincia arrasada, ¿no? Esa es la palabra que utilizó. Sí, esta es de las medidas más peligrosas que hay. Porque esto lo que te puede hacer es que se deje de desinvertir. Y que te empieza a generar las diferencias que había antes del 2015. Que era que en el interior del país se pagaba un costo de la energía y acá se Claro. pagaba en la Sí, provincia de era Buenos Aires otra. necesario, No era claro, y ahora- incómodo, odioso, pero era necesario. Ya se dejó de Perdón. invertir. Digo, la última suba de tarifas que se suspendió con el costo de los montos de inversión. Sí, lo que pasa que si empezamos a tener estas medidas, la energía ya está retrasada hoy los los precios. El tema es la inversión, energía es fundamental. Si no van a incrementarse los ¿Y cortes esa de luz. inversión la siguió alguien? Porque cuando fueron las tarifas, había de contraparte, las empresas tenían que invertir un montón, iban a cambiar los cables que eran viejos, etcétera. ¿Alguien siguió que eso Yo creo que no la ese siguieron trabajo por se está un haciendo? sencillo motivo de que se distorsionó toda la economía. La variación que hubo en el peso contra el dólar hizo que nadie pueda controlar nada. Pero ahora hay que volver a esos controles, ahora hay que volver a esos planes. Los planes no es... Vos podés controlar no, igual. no solamente no aumentes los precios, sino también qué vas a hacer si te aumentan Claro. los precios. Exacto. O sea, no hay que sentarse en mesas de negociaciones para Claro. tomar decisiones de mediano plazo. Capaz es una decisión de corto plazo, Ramiro, pero de mediano ¿crees, plazo ¿crees que empresarios y sindicalistas van a acompañar? no tienen mucho, No hay margen. no tienen mucho margen. Se van a tener que sentar y decir a ver qué puede ceder cada uno para lo que viene. Ya el año que viene se habla de una inflación del 40%. O Como sea, si dice- vos ganás 20.000 pesos, ya para julio tenés que estar ganando 24.000. En recesión eso es difícil. No tanto los que capaz están registrados, pero hay mucha gente que tiene trabajo en negro. Sí, la Que a esa informalidad. gente, que claro, la informalidad es lo que sigue mata la siendo, economía. la economía informal de Argentina sigue siendo más o menos un 30, un 35%. Vuelvo a Sí, decir, y no. en estos periodos de recesión Más. aumenta la informalidad, porque la gente tiene más problemas, entonces menos registra a sus empleados, menos pagan las cosas en blanco. Pamela, hay un pequeño detalle. ¿Sabes quién es el empleador que más gente en negro tiene? Es insólito, no, ¿eh? no tengo El idea. Estado. El Estado, sí, 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 el Estado. El Estado argentino
es el empleador que más gente tiene en forma irregular. Irregular. Pasamos por la Precarizada. encuesta. ¿Crees que el gobierno logrará mantener y o cumplir con estas medidas? Sí, creo en ellos. Son 33 y no, son solo promesas. Ahí digo, es más la gente que todavía no cree, ¿no? Venimos golpeados. Sí, Muy bien, igual no sé si hubo tenemos grandes promesas. Digo, el discurso de Guzmán ayer hablaba de frenar la caída. No hablaba de una explosión de Anuncios. consumo. Digo, me parece que tampoco era tan No hubo, es distinto verdad, de la realidad. no hubo promesas, no hubo propuestas ayer, Claro, solamente hubo claro. diagnóstico. Ahora estamos trabajando con estas medidas que todavía no son las oficiales, pero es lo que todo el mundo cree que va a pasar por lo que se viene hablando. medidas económicas. Y vamos con esta que tiene que otra vez a los jubilados en el aumento de salarios y jubilaciones. ¿Mm? Alberto Fernández confirmó que aumentarán las jubilaciones, asignaciones y salarios más bajos. También son buenas noticias. Sí, son buenas Pero- noticias, pero también hay que ver las palabras que se usan, porque a veces no son aumentos, son recomposiciones. Claro, Si a vos o te aumentan bonos, un ¿no? 20%, claro, vos te aumentan un 20% ahora Estás la por jubilación, debajo pero de la la inflación inflación. fue el 50%, mirá, solamente me estás recomponiendo. Es Y como no, que me ni mentís al siquiera. decirme aumentar, claro. Claro, Claro, Comprando igual todo. lo que no entendemos es que escuchamos durante mucho tiempo que la sábana era corta. Ya es una frase que insoportable, que la venimos Sí. escuchando todos los días. La sábana es corta, la sábana es corta. ¿Qué pasó? ¿Se alargó la sábana? ¿De dónde sale toda esta plata que no existía chance de darle un mango a los jubilados? Parte de un cambio de gobierno que tiene un poco más de margen de confianza, que capaz no tenía el gobierno anterior, que no lo podía hacer en medio O de una sea, elección. llegó plata o sea, nueva. si ganaba otro gobierno también se podían tomar estas medidas. Pero estas medidas son de muy corto plazo, no son para festejar. Nosotros lo que necesitamos es un cambio de modelo económico, Sí. algo más consolidado de largo plazo. Pero digamos, la gente lo va a sentir un alivio. La gente va a sentir un alivio el primer mes, el segundo mes, pero al tercer mes ya estamos hablando de un 10% de inflación. Entonces ya tu poder de compra cuando vas al mercado es de un 10% menos. Ahora se habla de Igual, que... perdón, no solo es el cambio de modelo, me parece que también tiene que ver, que sea corto o largo plazo, tiene que ver con las prioridades de los modelos. Sí. Digo, el gobierno y en las PASO que le dieron una cachetada, en ningún momento se enteraron que la gente que estaba realmente necesitada, esa era la Creo- desesperación de nuestro país. Creo que más que cambio de modelo, me corrijo, es falta de modelo. La Argentina nunca tiene un modelo económico que se sustente en el tiempo. Entonces va cambiando todo el tiempo y eso no es bueno. Por eso hay que empezar a buscar las políticas de largo plazo. De largo plazo. ¿Qué es lo que prometía el gobierno anterior? Porque en realidad no tenía sus prioridades. No la tenía en sus prioridades, estaba todo el tiempo tapando baches y tratando de hacer un modelo que no iba a ningún lado. ¿Cómo vivís la política, este cambio de gobierno? Y yo creo que se fueron de alguna manera limando asperezas. Veo que hay menos tensión, hay menos bronca y eso es muy importante. Me gustó mucho, a nivel que me emocionó inclusive la imagen de ver abrazándose a Alberto con Macri. Eso me pareció algo muy... La verdad lo vi como, yo por lo menos lo percibí como sincero, ese gesto del abrazo, de la cosita en la cara y qué sé yo, me dio como una esperanza de una reconciliación antigrieta. Me da como que la grieta pasó al pasado, ¿no? Y me dio esa cosa de complicidad que la verdad me resultó emocionante. De un hombre que está dejando un puesto y sabe en lo que se está metiendo el otro, porque no debe ser nada fácil ser presidente, ¿no? No. Como que vi una complicidad de comprensión. Sé lo que pasaste mientras gobernaste y el otro sé la que te espera, ¿no? Y eso me pareció como muy conciliador. Esa imagen a veces impacta más en la población que 1.000.000 de palabras dichas y discursos y cosas, Muy ¿no? buena. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy claro, como siempre.